Vimos dos problemas de equilibrio en el plano. ¿Y se acuerdan? Les envié notas y los vimos aquí. Al estar revisando los exámenes, algunos todavía se equivocan con los momentos, con los signos, con los brazos de palanca. Entonces, ahí en el pizarrón tengo otro ejercicio muy simple que lo voy a explicar para que lo copien. Vamos a esperar unos 2 minutos más para ver si llegan la mayoría. Bueno, pues yo creo que vamos a iniciar. Ya no hay más. A ver, miren, lo voy a explicar con calma, a ver si ya se entendió lo de los momentos, porque si no saben calcular momentos no van a poder resolver problemas de equilibrio. A ver, miren, se trata de esta viga que tiene un apoyo con una articulación en A y un rodamiento, una ruedita aquí, o puede tener varias rueditas, si es que puede rodar horizontalmente. No rueda por este apoyo, pero aquí si yo elimino este apoyo, pues sí se desplaza hacia allá. Lo que hace que no se desplace es este apoyo. Pero aquí no hay restricción horizontal, no hay reacción horizontal. Entonces, tiene aplicada una fuerza concentrada con esta dirección y un momento de 60 libras por pie. Ese ya es un momento, un efecto de rotación que se le aplica ahí. Ya no me dieron el par, sino el momento que produce el par. El momento es este. Ya, es el que está indicado ahí.
Y aquí están las acotaciones. Bueno, acuérdense que para el plano son 3 ecuaciones de equilibrio. 3 ecuaciones, lo vimos en los 2 ejemplos. A ver si lo alcanzo aquí. Una de las ecuaciones es suma de fuerzas en X igual a 0, la otra es suma de fuerzas en Y igual a 0, y una suma de momentos en un punto que yo escoja, A o como le quiera llamar, igual a 0, para 3 incógnitas. Ustedes ven que aquí, al dibujar este que se conoce como el diagrama de cuerpo libre de la viga, elimino los apoyos y pongo las reacciones que ejercen dichos apoyos en el punto. Entonces aquí, como es una articulación, hay 2 reacciones, una en X y otra en Y. Puedo ponerle el sentido que yo quiera. Si yo puedo poner de antemano el sentido correcto, bueno, si no, no importa. Aquí tengo a X, a Y, 2 reacciones. Acá en el rodamiento, una reacción BY. Reacción horizontal no hay porque pues, eso puede rodar así. Eso no hay reacción ahí donde está la ruedita esa. Ahí la ven la ruedita. No hay reacción. Lo que no puede es desplazarse hacia abajo, ¿no? Entonces hay una reacción hacia arriba. Les di esos apoyos. Entonces aquí en lugar de poner los apoyos, dibujo sus reacciones y las fuerzas aplicadas. En este caso, las acciones son una fuerza y un momento. Yo debo de buscar siempre aplicar una ecuación de equilibrio de tal manera que, de ser posible, a veces no es, pero en la mayoría de los casos sí lo es, de ser posible, contenga una incógnita. Porque si contiene 2, la tengo que dejar escrita ahí pendiente, porque pues una ecuación con 2 incógnitas no la puedo resolver. No tiene solución única. Entonces, de ser posible, de equilibrio que contenga una incógnita. Las incógnitas aquí están en rojo. Si yo realizo una suma de fuerzas en X, ¿cuántas incógnitas, cuántas fuerzas desconocidas en rojo tengo? En X, horizontal, ¿no? Aquí le podemos poner al eje X. Pues nada más esta. Entonces, si yo hago una suma de fuerzas en X, nada más entra una incógnita y la puedo despejar. ¿Cuánto vale la suma de fuerzas en X? Esta apunta hacia la derecha, a X, va en X. Y luego la componente en X, que esto también ya lo deben de saber, de 500 libras. Pues es 500, el cateto paralelo a X es 3 por 3/5. Y como la fuerza entra, su componente entra. Eso también ya se los he explicado. Entonces apunta también hacia la derecha, es positiva. 500 por 3/5, 500 por 3/5. ¿Ya no hay otra fuerza en Y? No. ¿Digo en X? No. Ese es un momento, una fuerza en Y, una fuerza en Y. Ya. Es todo. Si de aquí despejo, este pasa restando. Y 500 por 3/5, pues es 300. Entonces me queda menos 300. ¿Qué me indica el signo menos? Que esta reacción no actúa así. Como esta componente horizontal empuja la viga hacia la derecha, yo agarro el empujo hacia la derecha, pues esta debe actuar hacia la izquierda. Como yo le puse mal el sentido, lo único que va a suceder es que me va a aparecer un signo menos. Entonces aquí lo puse. Cuando les dé un signo negativo, la reacción que dibujaron va al contrario. Entonces aquí iría hacia la izquierda. AX va hacia la izquierda. Entonces, una ecuación, despejé una incógnita, me dio negativa, quiere decir que va al contrario de como yo la dibujé. Preguntas hasta ahí. A ver, preguntas. Ninguna, profesor. Ok. Luego, ¿qué sucede si yo quisiese aplicar suma de fuerzas en Y igual a 0? Que entrarían 2 incógnitas, porque ya conozco esta, sí, pero estas 2 las desconozco. Entonces, si yo planteo suma de fuerzas en Y igual a 0, pues tendría que considerar 2 incógnitas. 2 incógnitas y una ecuación, pues todavía no lo puedo resolver. O sea, la tengo, si la escribo, la tengo que dejar ahí pendiente, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que conviene casi siempre? Pues tomar una suma de momentos, nada más escogiendo un punto adecuado. ¿Cuál es el punto? Este o este. Un punto de tal manera que una de las incógnitas, una de las reacciones no produzca momento, o las dos reacciones no produzcan momento, para que no se considere en la ecuación de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede si yo tomo el punto A, que fue como lo hice aquí? Que esta no produce momento ni esta, están en A. Y nada más entraría esta incógnita y ya planteo mi suma de momentos. Esta es una reacción BY, si produce momento respecto de A con este brazo de palanca, el momento de esta que la descompongo y este momento. Entonces, si yo planteo una suma de momentos en A, entraría nada más como incógnita I, B, Y, aparte de los demás datos, ¿no? Pero me estoy refiriendo a las incógnitas. Si tomo suma de momentos en A, nada más entra esta. ¿Qué sucede si yo tomo suma de momentos en B? Pues que B ya no, B y ya no produce momento. El momento aquí, pues esta está aplicada en B, no hay plazo de palanca, momento es 0. Entonces, a X no produciría momento, nada más a Y, nada más entraría una incógnita. Pero no se les vaya a ocurrir, que me ha sucedido que lo pueden, tomar este punto de referencia, llámenle C. ¿Por qué? Porque si toman como referencia para los momentos este punto, esta produce momento y esta produce momento, con un brazo de palanca de 15, con un brazo de palanca de 5. Entonces, tienen dos incógnitas ahí en ese planteamiento de suma de momentos aquí. AY y BY, y luego suma de fuerzas en Y, AY y BY también aparecen. Hay que hacer un sistema de ecuaciones simultáneas. Pues no tiene ningún caso si se puede evitar, ¿no? Entonces, si yo hago suma de momentos aquí, entran estas dos, en suma de fuerzas en Y entran esas dos, son dos ecuaciones con dos incógnitas. No tiene ningún caso resolver un sistema si lo puedo evitar, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno. Entonces, aquí escogí el punto A. Esta no produce momento. Esta tampoco. La componente horizontal, y eso también lo deben de saber ya, de 500, componente horizontal, va a pasar por el punto A aquí. Está así, va a pasar, no hay brazo de palanca. La única que produce momento es la componente vertical. La componente vertical vale 500 por 4/5. Entonces, 500 por 4/5. Aquí la convención que adopté fue en sentido del horario, el momento es negativo. Lo pueden cambiar, y ahorita lo explico. Entonces, este momento va a rodear así en sentido del horario. Yo lo estoy considerando como negativo. El positivo es en el sentido antihorario. Entonces va a ser el signo del momento de la componente vertical es negativo, rodea hacia A. Y luego, por el brazo de palanca, fuerza vertical, brazo de palanca horizontal, 5. Componente vertical por 5, signo negativo. ¿Cómo es el signo de BY? BY es así, positivo según la convención que adopté. Y va a ser BY vertical, brazo de palanca horizontal, 10. BY por 10. Y luego, este ya es un momento. Entonces, ese momento se debe considerar, puesto que estoy haciendo una suma de momentos en A. Entonces, un momento que se agrega a la ecuación, no lo vayan a multiplicar por algún brazo de palanca, ¿no? No. Es un momento, ya tiene unidades de momento. Entonces, nada más lo agregan a la ecuación. ¿Con qué signo? Pues el rizo les va a decir qué signo. Este sentido del horario es negativo porque el antihorario es el positivo. Entonces, se agrega menos 600, ¿no? O más menos 600. Y esa es la ecuación de momentos respecto del punto A. Esa es mi ecuación de momentos. Y ya de aquí vean que tengo una ecuación con una incógnita. Ya evité
plantear sistemas de ecuaciones. Entonces ya aquí tengo la ecuación. Y ya a mí ahorita lo checo, a mí me dio este resultado. Bueno, este pasa positivo acá, este pasa positivo, y el 10 luego pasa dividiendo, a mí me dio 260. Ahorita lo checo eso. Aquí, ya. Entonces planteo una ecuación suma de momentos en A igual a 0 y me dio que BY es 260. Ahora sí ya puedo plantear una suma de fuerzas en Y porque ya calculé BY, 260. Ahora sí hago una suma de fuerza en Y. Las que vayan hacia arriba positivas, las que vayan hacia abajo negativas. ¿Cuántas fuerzas tengo en Y? Esta positiva, esta no. La componente en Y de 500 que viene hacia abajo entra, porque la fuerza entra, 500 por 4/5, negativo, y más BY. Ya sustituí aquí el valor de BY, ¿no? Este es BY. Esta más esta menos esta. Estas dos y esta negativa. Y ya es muy simple el despeje, ¿no? Al despejar de aquí, pues este pasa positivo, 260 negativo, y me dio 140. Ya, hasta ahí está resuelto el problema. Ya tengo mis reacciones, ya resolví el problema de equilibrio, ya tengo mis reacciones en los apoyos. Y nada más lo voy a hacer para comprobar. Miren, a ver, ahorita le copio. Yo les dije que se puede canjear, si es que así lo quiero o así me conviene, una ecuación de suma de fuerzas por una suma de momentos. Entonces, ¿qué sucede si yo no quiero hacer la suma de fuerzas en Y? Quiero quitar esto. No lo hago. Bueno, ya está escrito ahí, lo van a copiar. Y en lugar de hacer una suma de fuerzas en Y, canjeo y pongo una suma de momentos en un punto distinto. Por ejemplo, B. ¿Por qué B? Porque en B se va a anular esta BY y entonces nada más me queda el momento de AY. Pero ahí ya se podría calcular la suma de momentos aquí, porque ya se conoce BY, pero voy a tomar en este punto donde se anula el momento de BY, no hay momento de BY. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Vamos a repasar los signos. Momento respecto de B. Esta tiene una línea de acción, esta fuerza que pasa por B. No hay momento. Esta produce un momento en sentido del horario respecto de B. Entonces, un momento negativo. Menos AY. Menos AY por cuánto. Brazo de palanca a B. Recuerden que este es A y este es B. Bueno, acá está. AY por 10, pero negativo. El momento de la componente horizontal de 500 tampoco va a producir momento. Pasa por B. La que produce momento es la vertical. ¿Cómo es el signo de esta componente vertical que entra así? Viene así. Voy a rodear a B. Antihorario. El momento de 500 por 4/5, que es la componente vertical, vale positivo, 500 por 4/5 y por el brazo de palanca que es 5. Esta componente vertical es 500 por 4/5, el brazo de palanca es 5, el momento es positivo, es lo que tengo aquí. Y también tengo que considerar este momento, porque estoy haciendo una suma de momentos. Ese lo agrego ahí a la ecuación, aquí, ahí lo agrego, lo agrego. ¿Con qué signo? Pues esto es negativo, menos 600. Y de aquí despejamos a Y. Tengo que pasar 600 sumando. Bueno, aquí no se me vayan a confundir con el signo menos, porque luego veo que no manejan el signo menos. Para que no manejen el signo menos, AY que está negativo, pásenlo acá positivo. Pásenlo aquí positivo. Y luego el 10 lo mandan dividiendo y esto les quedó igual. Pasa acá positivo y el 10 lo mandan dividiendo
al resultado de estos dos términos. Y eso me dio 140. Como ven, sí se puede canjear en lugar de suma de fuerzas en Y, otra suma de momentos, y el resultado no va a cambiar. La ventaja que se podría ver es la siguiente, si es que se considera alguna ventaja aquí, que cuando yo calculo la suma de momentos en B, no entra aquí BY, aquí está a Y. 500 por 4/5, ¿qué es esto? 600, no entra BY. Si yo me equivoqué en BY, si obtuve mal esto, puede estar bien en AY. Y acá no. Si yo me equivoqué en BY, este valor está mal, esto ya va a estar mal. Pero pues es más sencillo, creo que esto de aquí. Entonces ahí como quieran, ¿no? Pero se puede canjear una suma de fuerzas por una suma de momentos, o las dos. Si ustedes quieren hacer otra comprobación, pueden tomar la suma de momentos aquí, ya una vez que conocen BY, ya de aquí ya no van a hacer suma de fuerza en Y, ni quieren hacer suma de momentos en B, van a tomar una suma de momentos aquí, van a canjear la suma de fuerzas en X por una suma de momentos en un punto C, aquí. Como ya conocen BY, pues van a despejar a Y y les va a dar lo mismo. O sea, si ustedes llegasen a plantear una suma de momentos en C igual a 0, o sea, plantear 3 sumas de momentos, primero en A, luego en B y luego en C, me va a dar las 3 incógnitas. En una suma de momentos en C igual a 0, me daría aquí el valor de Y. Y debe ser 140, nomás que pues ya no me alcanza el espacio. Entonces, esas son las ecuaciones de equilibrio. Entonces, siempre van a aplicar 3. En el orden que les convenga, y si quieren canjear una suma de fuerzas por una suma de momentos, lo pueden hacer, si así lo ven más fácil. Esto se utiliza sobre todo en armaduras, por el método de las secciones. Ahí es más cómodo calcular una suma de momentos en lugar de una suma de fuerzas. Lo van a ver hasta estructuras isostáticas, pero ahí es más cómodo así. Aquí no lo es tanto, ¿no? No hay mucha diferencia, pero allá sí es muy cómodo canjear. En lugar de tomar una suma de fuerzas, tomo una suma de momentos en un punto que a mí me convenga, ¿no? En un punto que a mí me convenga. A ver, escucho comentarios, escucho preguntas. No se queden con dudas, porque luego ya los exámenes tienen problema. A ver. Profe, entonces, bueno, el problema trata de calcular las incógnitas, bueno, más que nada de los puntos de apoyo de una viga en equilibrio. Sí, puede ser un marco también. Entonces, un problema de equilibrio es determinar las cantidades desconocidas. En este caso fueron puras fuerzas. Entonces, en este caso es determinar las fuerzas desconocidas, que son las reacciones en los apoyos, para que la viga esté en equilibrio. O sea, esto lo vas a apoyar sobre un terreno, sobre algo, con estos dos apoyos. Entonces, con esto que está aplicado aquí, una fuerza y un momento, ¿qué reacciones se generan? ¿Y por qué tienes que determinar las reacciones? Porque cuando vas a analizar las fuerzas internas que se generan aquí para diseñar, para ver cómo va a estar esta viga, qué dimensiones va a tener, cómo va a ser, necesitas necesariamente conocer las reacciones. Es indispensable conocer las reacciones. Entonces, si tú quieres determinar fuerzas internas para diseñar, eso ya lo van a ver en cursos posteriores, necesitas saber las reacciones en los apoyos. Si no, no puedes hacer nada. Si yo tengo, lo voy a poner aquí, si yo tengo un marco, así, y le pongo sus apoyos aquí, una articulación, ya se deben de acostumbrar a mi notación, y aquí un rodamiento para que sea isostático, y le pongo unas fuerzas aquí así, para poder analizar
a qué fuerzas internas está sujeto cada una de estos elementos, las dos columnas y la travesa. Necesito calcular primero las reacciones y luego ya saber cómo está sujeto esto, a qué fuerzas. Y eso pues me va a servir para diseñar, ¿no? Porque ya sé las fuerzas internas, entonces debo de poner las dimensiones del elemento de tal manera que se soporten esas fuerzas internas. Así muy fácil, mira. Muy fácil. Yo tengo una barra, la someto a una fuerza, P cualquiera. Entonces, esto es de un cierto material. Cuando yo hago un corte aquí interno y separo las dos partes, aquí hay fuerzas de tipo cohesivo que hacen que esta parte esté unida con esta. Entonces, aquí al analizar este pedacito, aquí debe de esta parte ejercer una fuerza sobre esta de la misma magnitud a la P. Esta ya es una fuerza interna. Entonces tú sabes a qué fuerzas internas va a estar. Bueno, aquí nada más es una fuerza axial. Este elemento, pues con eso lo diseñas, porque para el elemento te dicen cuál es el esfuerzo máximo que soporta, ¿no? Si tú sobrepasas ese esfuerzo, pues se va a romper, ¿no? Puede ser madera y le pones una fuerza muy grande, se va a romper. Entonces, porque no aguanta. Entonces tú debes de conocer las fuerzas internas para en base a eso diseñar. Ya dependiendo el material, el tipo de elemento, la sección, etcétera, ¿no? Hay una serie de cosas ahí para considerar eso. Pero tú necesitas saber las reacciones. Aquí te puse un ejemplo muy fácil, pero aquí, con esta fuerza, la reacción es esta, ¿no? Acá arriba donde estaba la reacción. Entonces, necesitas saber las reacciones. Es indispensable, si no, no puedes hacer absolutamente nada para determinar las fuerzas internas en un elemento. A ver, escucho más preguntas. Neri. Gracias, profe. ¿Alguien más? Entonces, pues, tienen que saber determinar las reacciones en los apoyos. Y para eso ya estamos utilizando todo lo anterior. Pues, si van a hacer una suma de fuerza en X y en Y, pues deben de saber sumar fuerzas en el plano, que fue lo primero que vimos. Y si van a aplicar una suma de momentos igual a 0, deben de saber expresar esa suma de momentos, que va a contener una incógnita. Bueno, pero hay que plantear bien esa ecuación de suma de momentos e igualarla con 0. Entonces se va a aplicar todo lo anterior. Y si hay cargas distribuidas, las cargas distribuidas se deben concentrar antes de aplicar cualquier ecuación de equilibrio, que les quede bien claro eso. Yo no puedo aplicar ninguna ecuación de equilibrio, suma de fuerzas, no de momentos, nada, sin antes haber concentrado las cargas distribuidas, y eso también lo vimos. Para una carga distribuida, ¿cuál es la fuerza concentrada equivalente? Pues el área, un triángulo, un rectángulo, una parábola, hasta hay tablas para eso, ¿no? Creo que sí les envié la tabla. Entonces, ese es un problema de equilibrio. En esencia, eso lo van a aplicar, todo esto lo van a aplicar en el siguiente curso. Así, ya calculan sus reacciones, ahora sí, van y van a ver qué fuerzas internas se generan ahí para diseñar su viga, pero necesitan primero las reacciones. Y luego, cuando van a expresar las fuerzas internas, vuelven a aplicar ecuaciones de equilibrio, porque hacen un corte imaginario y dicen, bueno, esta parte debe estar en equilibrio, yo quiero que esté en equilibrio para que no se separe una parte de la viga o del marco con respecto a la otra, ¿no? Entonces tienen que volver a aplicar ecuaciones de equilibrio, van a hacer lo mismo. Primero aplican ecuaciones de equilibrio para todo el sistema, una viga, un marco, lo que sea. Equilibrio, como lo acabamos de ver aquí. Y luego ya hacen un corte imaginario para ver la fuerza interna y vuelven a aplicar equilibrio ya cuando hacen un corte, ¿no? Como lo hice acá con la barra esa.
eso es, pues que lo van a aplicar. Y si no saben calcular momentos o sumar fuerzas, pues ya no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Todo va a estar mal. A ver, comentarios. Cópienle, si es que no le han copiado, cópienle y si quieren vemos otro ejercicio, pero me van a ayudar a hacerlo para que practiquen. Mientras checo los valores, con mi calculadora. Profe, yo tengo una duda. Sí. Entonces, ¿en qué orden, digamos, lo vamos a empezar estos problemas? ¿Siempre vamos a calcular primero los componentes de las fuerzas y luego ya la suma de momentos? Bueno, lo que te convenga, Alvarado. Vas a dibujar primero. Ahorita lo hacemos. Vas a dibujar primero las reacciones según los apoyos que te den. ¿Ok? Y ahí tienes, ya les di unas gráficas ahí con los apoyos, ¿no? Que pueden ser 1, 2 o 3 reacciones. El apoyo fijo tiene 3. Entonces, según los apoyos que te den, tú dibujas tus reacciones. Yo las dibujé en rojo, que generalmente van a ser desconocidas. Entonces, ya dibujaste tus reacciones. Si hay fuerzas distribuidas, las vas a concentrar. Aquí no hay fuerzas distribuidas, pues, ¿qué voy a concentrar? Nada. Entonces ya es una fuerza concentrada y un momento. Entonces dibujas eso. Ya tienes ese diagrama de cuerpo libre que yo le llamo DCL, abreviado, ¿no? Todo el mundo le llama así. ¿Cuántas incógnitas ves ahí? 3. Las dibujé en rojo. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tienes? 3. Ahora, ¿en qué orden las vas a aplicar? En el orden que te convenga. No quiere decir que primero debe ser suma de fuerzas en X. Bueno, si así me conviene, como fue el caso, pues lo hago. Pero si me conviene primero otra suma de fuerzas o una suma de momentos, primero aplico. O sea, el orden en que yo les di las ecuaciones no necesariamente es el orden que se van a aplicar, es el orden que les convenga. Entonces, ya con tus incógnitas, tú vas a aplicar tus ecuaciones escalares de equilibrio. Las tres que escojas. Y te debes de fijar que al ir planteando una ecuación de equilibrio contenga una incógnita para que la despejes. Luego ya planteas una ecuación con incógnita, plantea otra ecuación y de ser posible también que contenga una incógnita, la despejas. Y luego ya otra ecuación que te da la tercera incógnita. Nunca va a haber más de 3 incógnitas aquí en estática. En isostáticas sí va a haber una incógnita más o 2, pero se agregan otras condiciones, pero eso se va a ver en isostáticas. Pero aquí no, son las articulaciones, pero aquí son 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Entonces, primero es el dibujo, quitas los apoyos y pones sus reacciones. Las fuerzas distribuidas las concentras y entonces sí, te tienes que arrancar con una ecuación de equilibrio que te convenga. ¿Cuál? Pues ya depende del problema, ¿no? A ver, Alvarado. Ok, profe, sí, ya me quedó claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? A ver, copien y me dicen cuando hayan terminado de copiar. Mientras tanto, voy a checar los valores que saqué ahí.
Creo que sí están bien. Ya los chequé y están bien los resultados. ¿Ya estuvo? ¿Alguien más que esté copiando? Entonces déjenme hacer un dibujito para ahorita hacer otro ejercicio. Entonces, ¿ya le puedo borrar? A ver, vamos a hacer una figura. Dice, una grúa fija, tiene una masa de 1000 kilogramos. Y se emplea para levantar una carga de 2400 kilogramos. A ver si lo alcanzan a ver ahí. De 2400 kilogramos. Estos son los apoyos, ya. Dice, punto y seguido, se mantiene en su lugar
por un perno en A. O sea, un perno es una articulación. Voy a poner un perno ahí. Se mantiene en su lugar por un perno en A, una articulación. Y un rodamiento en B. Y un rodamiento en B. Punto y seguido. El centro de gravedad de la grúa se localiza en G de gato. Determine las reacciones en A y B. Ya, esa es la figura. Esa es la figura. Voy a dibujar cómo quedaría lo que llamo diagrama de cuerpo libre. Pues elimino los apoyos y dibujo las reacciones que generan dichos apoyos. Voy a dibujar aquí el diagrama de cuerpo libre de esa grúa. Entonces déjenme ver que me salga igual. A ver. ¿Cuántas reacciones dibujan en A? 2, perfecto. ¿Qué sentido creen que tengan esas reacciones? La horizontal y la vertical. Lo que deben de hacer es imaginarse que quitan este apoyo y dejan este apoyo nada más. Con la carga que está aquí, ¿cómo giraría esto? Si no hay este apoyo, se viene para abajo, gira alrededor de este punto, ¿se entiende o no? Entonces, pero no se preocupen mucho de eso. Yo creo que aquí la reacción en X va a ser así. AX va a tener este sentido. ¿Por qué? Porque si yo elimino este apoyo, entonces
esto gira, esto se viene para acá, esto se jala para acá, entonces la reacción debe de contrarrestar y equilibrar. La fuerza viene hacia abajo. Esta fuerza Y debe de contrarrestar a esta masa de 240 kilogramos, ¿no? Eso es obvio, porque aquí hay una fuerza, y aquí sí voy a calcular de una vez. Me dicen que esto es masa, pues lo tengo que multiplicar por la gravedad para obtener Newton, para obtener peso, 2.400 por 9.81. 23.544. Sí, a ver, ustedes vayan checando. Estos son W igual a mg y es igual a 23.544. Newtons. Aquí abajito le pongo. Ya. ¿Cuántas reacciones y cómo van las reacciones qué reacción dibujan aquí en B? Ahorita le copian, ¿eh? Ahí están. ¿Qué reacción dibujan? ¿Hay reacción vertical? No, porque si ustedes ahora eliminan el apoyo de arriba y aquí tiene una ruedita, pues esto se desplaza así, fácilmente, no hay ninguna reacción. Lo que va a suceder es que si ponen esta articulación y esto lo empujan así, este punto va a tender a venirse hacia acá. Entonces, la reacción Bx, que siempre es perpendicular a cómo va a rodar eso, debe de ir así. Yo creo que estos son los sentidos correctos. Si no, nada más chequen, si yo dibujé esta X, ¿cómo debe ser esta Bx? Como no hay fuerzas horizontales aquí, nada más tengo el peso. Y el peso, ahorita lo dibujo de la grúa. En G hay un peso aquí. En G hay un peso que va a ser, este es G, que va a ser, ¿cuánto dije? 1,000, ¿verdad? 1,000 kilogramos el peso por 9.81. Entonces aquí le voy a poner 1,000. Bueno, esto no es. Le voy a poner que esta es una fuerza, ¿no? Es el peso, porque el peso de la grúa, bueno, aquí lo indico, 1,000 por 9.81. Y esto me da 9.810 newtons. Entonces tengo estas dos fuerzas. Si yo considero esta fuerza en X, ¿quién va a contrarrestar a esta? Pues la otra reacción, porque deben de equilibrarse en X y en Y. Y esta debe de equilibrar a estas dos. A ver, no sé si se entienda. Ahorita es en el dibujo, ahorita hacen el dibujo. A ver, no sé si tengan alguna pregunta ahí. Bueno, aquí según yo, ahorita le copio, puse los sentidos correctos. Quiere decir que al aplicar las ecuaciones de equilibrio, me debe dar positivos los valores. Me deben dar positivos. ¿Están de acuerdo? Me voy despacio y regreso para que lo aprendan bien. Bueno, vamos a ver qué ecuaciones de equilibrio. Acuérdense, ya no tengo espacio para escribirlas, pero ok. ¿Qué ecuaciones de equilibrio? Ya no me faltan las distancias, ¿no? Porque si no, ¿cómo? 2 4 4
Y acá que le puse 1,5. Ya. A ver, ustedes quiero que me digan, analicen sus ecuaciones escalares de equilibrio. Me conviene en el sentido de que nada más aparezca una incógnita. ¿Una suma de fuerzas en X? ¿Cuántas? No, claro que no, porque tengo a X y BX, ¿no? No me conviene. La dejo pendiente. Una suma de fuerzas en Y. Sí. Sí. Tengo que aplicar una suma de fuerzas en Y y me va a quedar una ecuación con mi incógnita muy facilita, ¿no? Suma de fuerzas en Y. Ya ni dibujo los ejes X y Y, X horizontal y Y vertical, porque se me amontona mucho. En Y, ¿qué tengo? AY va hacia arriba. Ay, ya le voy a poner hacia arriba, AY. Menos hacia abajo. Menos va hacia abajo. Pues está muy fácil, ¿no? ¿Cuánto me da aquí el valor de AY? Estos dos se suman negativamente y luego pasan positivos. Me da 33.354 newton. Ya tengo un resultado. ¿Ahora qué? ¿Suma de fuerza en X? No, pues todavía no puedo plantearla porque tendría los incógnitas. ¿Qué sería? Una suma de momentos. Y aquí viene, ¿qué punto escogerían para la suma de momentos? En A. En A, porque aquí se anulan. No pueden escoger en este punto porque produce momento BX, que es incógnita BX a X, y a Y ya la conozco, pero entrarían dos incógnitas, no conviene. Entonces, suma de momentos en A o en B puede ser. Ustedes nada más fíjense que les quede una ecuación de momentos con una incógnita para que la despeje. Entonces me dijeron que en A. ¿Qué convención quieren tomar? La que ustedes quieran. La que quieran. Voy a tomar esta para no manejar el signo menos de BX, pero la que ustedes quieran. Antihorario positivo. A ver, ¿cuál es el momento de BX y qué signo? Primero el signo que tiene. ¿Cómo es el momento de BX respecto de A? Díganme el signo. Positivo. Fuerza horizontal BX, brazo de palanca, fuerza horizontal, brazo de palanca vertical. ¿Cuánto es? 1.5. El momento de 9.810, ¿cómo va a rodear a? Eso lo Negativo. Negativo igual. Perfecto, negativo. Fuerza vertical, el brazo de palanca, ¿cuánto es horizontal? Esta es la línea de acción, el brazo de palanca es horizontal. ¿Cuánto vale? 2. Ni modo, les tengo que preguntar para darme cuenta si ya lo entendieron. Y luego, menos 23.544. ¿Qué brazo de palanca? Esta fuerza es vertical, el brazo de palanca es horizontal. ¿Cuánto vale el brazo de palanca? 6. Ya. De aquí despejo y voy a obtener lo siguiente: 9.810 por 2
más, porque van a pasar positivos, 23,544 por 6 entre 1.5. Da 107,000 punto positivo, ¿verdad? 107,256. Entonces, ¿dónde lo escribo aquí? Aquí. Bx igual a 107,000. Eso fue lo que me dio. Váyanlo checando. 256 newton. ¿No? Si quieren ponerle una coma aquí. Entonces, ya pues no es muy necesario. ¿Cuánto debe valer a X? Lo mismo. Entonces, si hago una suma de fuerzas en X igual con 0, bueno, me queda menos AX más BX igual a 0. Este está restando, pasa sumando y ya. Pero si quieren escribirlo, si no, lo escriben ya directo sin plantear la ecuación. Todo me dio positivo. Todo me dio positivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están bien los sentidos que le puse. Si ustedes no hubiesen puesto algún sentido o varios sentidos bien, pues nada más les da los valores, pero negativos. Entonces quiere decir que están bien mis sentidos. Preguntas. Entonces aquí fue determinar las reacciones. A ver, nos vamos a la otra liga, por favor. A ver, ahorita si tienen comentarios, ahorita en la otra liga.
Ustedes me dicen cuando hayan terminado. Profe, una pregunta. La suma, bueno, la fuerza de A ver. AX la puso en ese sentido, digamos, para que la grúa no se cayera, o sea, no se fuera hacia la masa que está cargando. ¿O por qué la puso en esa dirección? Sí. Este punto va a tender a moverse hacia acá, esto, porque está apoyado acá abajo. Entonces va a girar alrededor de este punto. Eliminé el apoyo y le apliqué estas fuerzas. Entonces esto va a girar así. Este punto va a girar también así. Se va a venir hacia acá. Y también vertical, pero ahorita estoy hablando del horizontal. Entonces la reacción lo que debe de ser. Pues ¿cómo debe de actuar este? Pues así, para que el efecto de rotación, fíjate bien, el efecto de rotación que producen estas dos es así, alrededor de B. Fíjate bien, alrededor de B, estas dos producen un efecto de rotación así. Aquí está B. ¿Cómo debe de producir esta fuerza el efecto de rotación alrededor de B? Pues contrario, para que se equilibren. ¿Sí? Sí, ok, profe. A ver si quedó claro, ¿no? Pero no te preocupes mucho así, porque el signo te va a decir si pusiste bien el sentido o no. Uno, porque pues ya tiene práctica en eso, ¿no? Pero pues, si no. O sea, ahí nos tenía que dar a fuerza positivo. ¿Eh? Ahí nos tenía que dar a fuerza positivo. ¿Aquí? Pues sí, me A los dio resultados. positivo, Ajá. mira. Este es menos AX, porque va hacia acá. Este es más BX, va hacia allá, que es esto. Al despejar, este pasa positivo acá y te queda positivo. O te queda menos AX igual a menos 107.256. Multiplicas por menos 1 y ya, ¿no? Ok. A ver. A ver, ¿algún otro comentario? ¿Ya terminaron de copiar? Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. Sí, ya, profe. Alguien más está copiando. Miren, les voy a pasar un video aquí en mi celular de la importancia de la estática, que aquí no supieron calcular, ¿no? Híjole, ese es puro equilibrio. No, miren, va. A ver, déjenme ver si lo alcanzan a ver. ¿Ya vieron cómo se volteó la grúa? A ver, ¿lo vieron o no? Son dos, ¿no?
Ahí. Déjame ver, otra vez. La grúa es esa como naranjita. Y ahí está, le ponen un peso y me ven cómo la voltea. Entonces es estática. No vieron la estabilidad del sistema porque no tiene el peso suficiente, la base ahí. A ver, déjenme ponerlo otra vez. Esto de aquí. ¿Dónde está? El peso de donde está la grúa, no lo suficiente. Entonces hay un momento, se voltea. Es como el sube y baja, ¿no? Nada más muy similar, pero si yo pongo aquí un sube y baja y acá le pongo una persona que tiene algún cierto peso, pues si aquí no hay nada, pues esto se gira, se voltea. Entonces aquí le tengo que poner otro que equilibre, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay un efecto de rotación alrededor de este punto y aquí es un efecto de rotación contrario. Lo que pasó ahí es que no calcularon bien, es pura estática, no calcularon bien el momento que se iba a producir al cargar el peso. ¿Sí lo alcanzaron a ver? A ver. Déjenme ver. Vean cómo se voltea. ¿Ya? Adiós. Es un momento, un efecto de rotación, un giro. Entonces no calcularon bien la estabilidad del peso que debería tener lo que soporta la grúa con el peso que iba a cargar, ¿no? Les ganó el momento del peso que iba a cargar y adiós. Bueno. A ver, no sé si me explique. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, es que quiero que practiquen. Déjenme ir por el marco del examen para que en ese marco calculemos las reacciones. Déjenme ir aquí. Entonces, si yo quisiese calcular las reacciones en los apoyos para el marco que les puse, que nada más les dije, a ver, calculen los momentos para ver que si los calculaban bien, pues es porque se va a utilizar cuando se quieran calcular las reacciones en ese marco, ¿no? A ver, voy a ponerlo. Déjenme ver cómo está el del examen. Uno de los dos tipos, el A o el B, es igual. Acá. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está el marco. Y fíjense los apoyos que les puse. Si ven sus esquemas de apoyos, ¿cuántas reacciones hay aquí? No tiene ruedas. ¿Cuántas reacciones dibujarían? 2. Dos, ¿verdad? ¿Sí? 2. Ahorita les pongo el sentido. Si quieren ver el sentido correcto, hay 2 reacciones ahí. Ahorita le pongo la flechita. Y en el otro tenía este tipo de apoyo. Tiene ruedas, entonces esto va a rodar así, no hay reacción horizontal porque se puede mover. Si no existiese este apoyo, pues el marco se movería para allá o para la izquierda, se movería horizontalmente. Entonces aquí hay una reacción. Ya. Y no es muy y voy a poner todas las fuerzas que puse en el examen.
una de 2 a 65 grados. Dos toneladas y aquí un ángulo de 65 grados. Otras fuerzas acá, una horizontal de 5 toneladas y una vertical hacia abajo de 8 toneladas. TN le puse ahí. Una fuerza aquí a 45. Y las longitudes, bueno, aquí le puse A y aquí le puse B. Las longitudes, aquí la voy a poner, 6 metros, 6 metros, y luego aquí para la inclinación, son 2 metros aquí. Y 6 lo voy a poner acá abajo. Eso fue lo del examen. Calcular el momento en A o en B, ¿no? Ahí les puse en A. Bueno, ok. ¿Cómo creen que va a actuar? Aquí pues es un poco más latoso, pero no es tan complicado. ¿Cómo creen que va a actuar la reacción horizontal en A? ¿Con sentido hacia la derecha o sentido hacia la izquierda? Pues tienen que ver las componentes horizontales de esta. Esta vale 6 por el coseno de 45 y esta nada más vale 2 por el coseno de 65 hacia acá. Yo creo que gana esta componente horizontal, pero si no, no se preocupe. Esta componente horizontal de 6 es mayor que la componente horizontal de 2. ¿Se entiende o no? Entonces yo creo que esta, para que me dé positiva, va a ser así. Si no, pues no se preocupen, el signo les va a decir. Y las reacciones en A y E por las cargas, pues vamos a ponerlas así. Ya si no quieren perder tiempo en cuál es el sentido, bueno, pues ya. Ya, ¿cuántas incógnitas tengo ahí? 3. 3. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio? 3. Aquí lo interesante de este problema era ver los brazos de palanca para esto. Alguien sí lo hizo bien, no sé si en este o en el otro tipo de examen, porque en el otro entraba la fuerza. Hay que plantear una semejanza de triángulos. Yo les di esta longitud como 4. Entonces, voy a plantear una semejanza de triángulos. ¿Alguien me hizo este triángulo semejante con el de aquí? ¿No es cierto? Esto está más inclinado que esto, está más acostado. No, la semejanza es de este triángulo con uno que voy a plantear aquí. Vamos a llamarle a este punto A, B, C y a este punto D. Entonces, la semejanza de triángulos es un triángulo así. ¿Si era 2? Sí. 2 y 6. Por teorema de Pitágoras, pues esto es la raíz de 40, ¿no? Es todo este triángulo.
y luego planteo el más pequeñito. Por eso le puse nombre. Este es C, este es D, y ya, este es para que vean cuál es. A esto le llamo X, a esto le llamo Y, y esto de aquí a acá, 4. Entonces, semejanza de triángulos, X es a 2, como 4 es a raíz de 40. Y ya de aquí me da un valor de X. Pero ojo, aquí, si yo tomo el momento con respecto a, esto va a ser X. Entonces el brazo de palanca para la componente vertical va a ser 6 más lo que me dio X. Pero si tomo el momento respecto a B, hay que tener cuidado. Aquí va a ser X. Esto va a ser X. Entonces, cuando tome el brazo de palanca, para A sí es 6 más X el brazo de palanca de la componente vertical. Entonces, esto va a ser esta longitud. Aquí va a haber la longitud de aquí para acá, híjole, le voy a llamar X'. ¿Y cuánto va a valer esta X'? Pues va a ser 2 menos X. X', depende de lo que quieran utilizar, 2 menos X. Ya X lo determinan de aquí, ¿no? Dejen ver los datos, no vaya a equivocar. Ya. Luego, esto es una Y. De aquí a acá es una Y. De aquí a acá es una Y. Por semejanza de triángulos, yo digo que Y es ¿a qué? A 6. ¿Cómo? 4, lo mismo. 4 es a raíz cuadrada de 40. Ustedes ya lo hacen ahí. Y obtienen un valor de Y, pasa multiplicando, les queda 24 entre raíz cuadrada de 40 y hace el valor de Y. Ok. Entonces, esa es esta Y. Pero si yo voy a tomar el brazo de palanca de 6 respecto de B o respecto de A, que es el mismo brazo de palanca para ambos puntos, pues lo que requiero es esto, no esto, no estoy tomando momentos acá. Entonces voy a poner acá una Y', o como le quieran llamar, porque ese va a ser el brazo de palanca para esta, para B y para A. Entonces, ¿cuánto vale la Y'? Pues la Y' va a ser a esta longitud 6. Le resto Y, que ya lo calculé previamente. Entonces, eso lo van a hacer. Lo van a hacer. Entonces, a ver, ya se entendió esto. Los brazos de palanca para B o para A, es que depende qué ecuación de equilibrio quieran utilizar. Una suma de momentos en A, bueno, pues entonces utilizan 6 más X para la vertical y para la componente horizontal de 6, que sale aquí, me da vuelta así en sentido del horario, el brazo de palanca va a ser esta Y', que se calcula así, Y lo despejan de aquí. Bueno, ya que tienen esto, vamos a concluir. ¿Qué ecuación de equilibrio aplicarían primero? A ver, voy a escribir nada más el orden y ustedes lo practican. Suma de fuerzas en X, ¿cuántas incógnitas involucro? Una. Socio, ¿puedo hacer? Lo voy a escribir aquí, una suma de fuerzas en X igual a 0, y esto me va a dar a X. ¿Positivo o negativo? Yo creo que positivo, porque creo que lo escribí bien. ¿Me conviene hacer una suma de fuerzas en Y? No. ¿No? A ver, García Núñez, ¿estás de acuerdo? Entonces, una suma de momentos, ¿qué punto escogen? El que quieran. Fíjense cómo está aquí X' y Y', está aquí. Ya están ahí. ¿Qué puntos toman como referencia para la suma de momentos?
Cualquiera entre A y B, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Qué punto? A. Pueden tomar A o B. Si toman B, para el brazo de palanca de esta que sale aquí, es X'. Si toman A, el brazo de palanca para esta vertical es desde aquí X más 6, que lo obtuvieron de acá la X. Entonces vamos a suponer que van a tomar suma de momentos en A igual a 0. Suma de momentos aquí. Esta no produce momento, esta tampoco. Esta, la componente vertical no, la horizontal sí, etcétera. Van recorriendo los momentos. Y esto les va a dar, porque tienen que expresar el momento de BY, esto les va a dar BY. Suma momentos aquí, se anulan estas dos, momento de esta descompuesta y más BY, con la convención que quieren. Esto les va a arrojar BY. Y ya que tienen eso, hacen una suma de fuerza en Y igual a 0. ¿Qué les va a dar? Pues a Y. Esto les va a arrojar el valor de Y. Ese es el orden. ¿Sí? A ver, comentarios, preguntas. Quiero que lo hagan y como el lunes nos toca presencial, me lo van a entregar en una hoja para ver que lo trabajaron. Esto no les lleva arriba de 10 minutos, ¿no? Son tareas muy, muy rápidas. Pero sí quiero ver si ya calculan bien los momentos, suman bien las fuerzas. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Momentos y fuerzas. ¿No? Nada más, la cuestión era la semejanza de triángulo que le puse ahí. Eso. A ver, preguntas. Entonces, ¿quedó claro? El lunes les recojo este ejercicio. Profe, en la semejanza de triángulos también pudimos agarrar el triángulo que se forma abajo, pegado al punto B. También, porque entonces, nada más, híjole, ya no me alcanza el espacio. Mira, para concluir, si tú tomas este de aquí de B, este es B, ahora. Y a esto llámale X ahora, ¿no? Esto es X. Pero ojo, ¿cuánto vale esta longitud? Te la complicas un poco más. Todo esto, toda la hipotenusa, ¿cuánto es? Raíz de 40. Entonces, si aquí tengo 4, aquí como hipotenusa voy a tener raíz de 40 menos estos 4. Entonces esto lo vas a complicar un poquito porque te va a quedar así. Bueno, no puedes calcular la raíz de 40 y hacer la resta. Eso va a ser la hipotenusa para el triángulo si tomas este de aquí. Esto le llamas X, a esto le llamas no 4, porque ya no es 4, es raíz de 40, que es la hipotenusa, menos estos 4, ya te queda esto. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe, gracias. Te debe dar lo mismo, Neri. ¿Sí o no? Sí, gracias. ¿Sí esa es la pregunta? Nomás tener cuidado con la hipotenusa. Esta hipotenusa ya va a valer esto. Este es el punto B. Esta es una X y esta es una Y. Ya, te puede dar directo. Pero tienes que hacer esta resta. Está bien también. Estoy de acuerdo contigo. Lo puedes hacer así, pero tener cuidado con esta hipotenusa. No vale 2, 3, no. Vale raíz de 40 menos 4, que sería, déjenme ver, raíz de 40 menos 4. 2.32, 45 y ya, 2.32, más o menos, con 2 decimales sería 232. Entonces, quiero que lo resuelvan. Este ejercicio ya está ahí el planteamiento, la semejanza y la otra semejanza que propuso Neri también se puede utilizar. Como quieran.
Ok, entonces nos vemos el lunes en el salón, ¿ok? ¿Algún comentario? Hoy vinieron pocos, pero pues ni modo. El lunes, yo creo que les llevo los exámenes, ya califiqué una gran parte y el lunes les llevo sus exámenes. Entonces, que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias, profe. Ándale, hasta luego, Alvarado. Adiós, García.